Assalamu alaikum. Estamos con la segunda clase de Corán. Hoy vamos a hablar sobre estos puntos, ¿sí? Sobre la revelación, lo que es la revelación, lo que es el registro del Corán, lo que es la recopilación, el copiado y la traducción del Corán. Bien, en el nombre de Dios, clemente misericordioso, empezamos entonces viendo un repaso de la clase anterior, donde dijimos que cuando el Corán se revela y posteriormente se recita, entonces es cuando inicia la revelación del Corán y se habla de el Corán, ¿sí? La revelación del Sagrado Corán es cuando el ángel Gabriel, por orden de Dios, comunica, desciende, revela, entrega el mensaje del Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces la revelación es, ¿sí?, en dos etapas. ¿Cuáles son las dos etapas? La etapa 1 va de Dios al ángel Gabriel y la etapa 2 va al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí lo podemos ver. A veces el Corán habla de revelar o descender y se refiere a lo que baja, ¿sí?, al último de los cielos, al más bajo de los cielos, donde está los ángeles, y ellos lo toman del Lawh al-Mahfuz, de un original del Corán que está custodiado en los cielos. De ahí lo toma el ángel Gabriel, ¿sí? Lo toma el ángel Gabriel y se lo revela, se lo muestra al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La segunda parte de la revelación es este proceso que se da entre el ángel Gabriel y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Entonces a veces se dice te hemos revelado, se refiere a lo que el ángel le revela al profeta Muhammad. Y a veces se dice hemos descendido, hemos revelado, y se refiere a lo que baja de los cielos en la custodia bajo la responsabilidad del ángel Gabriel. Ahora, esta revelación, la revelación del Corán es oral, es verbal, ¿sí? Posteriormente, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace lo que se le ordena en el Corán, dice Iqra, ¿no es cierto? Recita, lee, estudia. Entonces el profeta Muhammad recita el Corán a sus sahaba, a sus discípulos, están aquí sentaditos, ¿sí?, y a sus escribanos. Algunos escriben en tablillas, en madera, otros escriben en pergaminos de cuero o en papiros, ¿no? Entonces, esta etapa es cuando el profeta comunica el mensaje del Corán, recita el Corán a sus discípulos que lo toman directamente de él y a sus escribas que lo toman directamente de él. Entonces, en total, ese sería el proceso de la revelación del Corán, que se hace de forma oral o verbal, si quieren decirlo, hasta el profeta Muhammad. Y el profeta Muhammad no sabía leer ni escribir, simplemente comunicaba el mensaje, lo recitaba para que sus discípulos lo aprendiesen de memoria y para que sus escribas o sus secretarios lo registren en un registro material, ¿sí?, en un soporte material.
pergaminos, papiros, tablillas, hojas, huesos inclusive, en fin. Hasta ese momento los árabes no conocían el papel, al igual que el resto del mundo, menos los chinos que habían inventado el papel, pero lo ocultaron avariciosamente. Bien, ahora pasamos a una etapa donde la transmisión del Corán ya no es oral solamente, sino que hay transmisión también escrita. Los sahaba, los discípulos del profeta Muhammad, como Abu Bakr, Omar, Uthman, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, recitaban, enseñaban el Corán a otros musulmanes que ya no conocen al profeta Muhammad, sino que conocen solamente a los sahaba. Esta línea de aquí es la línea de lo que se llama en árabe at-tabi'in. Entonces, algunos no sabían leer ni escribir, simplemente memorizaban el Corán y posteriormente se lo recitaban a otras personas, ¿sí? Le recitaban el Corán a otras personas, ¿sí? Que son los llamados tabi'in. Ahora, así se dio el proceso de revelación, prédica, comunicación del mensaje coránico. Así surge el Corán en nuestro mundo material, es decir, desciende del mundo espiritual al mundo material. Y ya vimos que el registro del Corán, la preservación del Corán se da en los corazones, es decir, en la memoria de la gente, o en soporte físico, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la recopilación del Corán. La recopilación del Corán tiene varias etapas. La primera etapa se dio en este periodo, inmediatamente después de la muerte del profeta Muhammad. El califa Abu Bakr le ordena a Zayd ibn Thabit, ¿sí?, uno de los escribas que estaba a cargo del registro escrito del Corán, le ordena que recopile, es decir, que reúna todo lo que se había escrito y también que cada una de las aleyas, que cada uno de los versículos del Corán que estaba escrito, registrado por escrito, sea avalado por dos sahabi, por dos discípulos del profeta, que confirmen lo que habían escrito los secretarios o los escribanos. Entonces, en época de Abu Bakr se hace una primera recopilación y se reúne un volumen, ¿sí?, grande, encuadernado, del Sagrado Corán, uno solo. Entonces, ¿qué tenemos a la muerte del profeta Muhammad en los primeros 2 años? Abu Bakr, recuerden, gobernó solamente 2 años y un poquito, ¿sí? Tenemos entonces miles de personas. Los discípulos del profeta Muhammad llegaron a ser 100.000 aproximadamente. Tenemos miles de personas que memorizan el Corán y tenemos innumerables registros escritos. Hay relatos que nos dicen que el profeta Muhammad llegó a tener hasta 23 escribanos, es decir, 23 personas que estaban escribiendo, y otros relatos nos hablan de 8 y 12 escribas. Tenemos pruebas de que esto se llegó a escribir porque, por ejemplo, en el momento en que Omar ibn al-Khattab se islamiza en el año 6 antes de la Égira, en el año 6 de la revelación aproximadamente, Omar ibn al-Khattab ya ve un pergamino donde estaba escrita la sura Taha, la sura 20 si no me equivoco.
estaba ya escrita. Es decir que desde tiempos tempranos, cuando el profeta predica en la Meca, ya había personas que habían hecho un registro escrito. Y otras personas lo sabían de memoria el Corán. Tenemos, por ejemplo, el reporte de una sahabilla, una discípula del profeta Muhammad, si no me equivoco es Atiyya. Ella dice que aprendió la sura Al-A'la, en un capítulo entero del Sagrado Corán, lo aprendió de boca del profeta Muhammad durante los sermones del viernes. Aparentemente el profeta la recitaba esta sura los días viernes, el Salat el-Jum'a. Entonces, en la época de los discípulos del profeta, tenemos miles de personas que memorizaban el Corán y tenemos también un registro escrito. Entonces, lo que hizo Abu Bakr no fue escribir de su cabeza el Corán, sino simplemente reunir lo que estaba disperso. Y cada uno de los versículos del Corán dispersos lo hizo avalar con dos memorizadores, con dos discípulos del profeta que lo memorizaban ese verso, versículo o aleya del Corán en cuestión. Entonces vemos que la revelación del Sagrado Corán se dio entre el año 610 y el 632, duró 23 años este proceso del cielo, el ángel Gabriel al profeta Muhammad, y el profeta Muhammad durante 23 años recitaba y enseñaba a sus discípulos el Sagrado Corán y también mandaba escribir, y se tenían muchas copias escritas del Sagrado Corán supervisadas por el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 años después de la muerte del profeta, viene entre los mismos discípulos, por mandato de Abu Bakr, viene una recopilación, una reunión de todo lo que estaba registrado, se lo corroboró y se confirmó con los memorizadores y se puso por escrito en un solo cuaderno. Como verán, ese fue el primer volumen reunido del Corán, ¿no es cierto? No tenemos restos de ese primer volumen de la época de Abu Bakr, ¿sí? Pero tenemos la recitación anterior de la cual fue tomado, y tenemos también algunos restos de los originales escritos de donde se copió el primer volumen de Abu Bakr. En esta misma etapa pasan 14 años, 15 años, y viene el tercer califa de los califas bien guiados, el califa Osman, y el califa Osman manda nuevamente a Zayd bin Thabit, lo manda repetir el mismo proceso, nuevamente consulta los registros escritos que había dispersos. Cada una de las leyes del Corán es avalada, confirmada por 2 recitadores, y consulta el volumen que hizo hacer Abu Bakr, el encuadernado, y salen 7 copias del Sagrado Corán que se mandan a las capitales de las provincias del Estado Islámico Califal en época de Osman. Pero como verán ustedes, ese no es un proceso único, ¿no es cierto? O sea, no solamente el Corán se transmite aquí a través de lo verde, a través del encuadernado y las copias que hacen el gobierno, sino que también se va transmitiendo a través de los mismos sahaba que le van recitando
a sus discípulos y también otras personas van copiando. Por ejemplo, tenemos a Abdullah ibn Mas'ud, tenía una copia propia del Corán, ¿sí? Abu Musa al-Khudri y Abdullah ibn Abbas, todos tenían sus copias propias del Corán. Lo que la historia registra es a nivel de estado que se copiaron 7 copias. De esas 7 que se mandaron a las capitales de provincia, que en esa época era capital de provincia Fustat en Egipto, Damasco en la Gran Siria, Jerusalén, Al-Kufa en Irak, Al-Basra también en Irak, Medina, la Meca, esas eran las capitales, Yemen. Todavía tenemos, ¿sí? Todavía tenemos de esas copias 7 que se hicieron, todavía tenemos 4. Una que está en Uzbekistán, otra que está en Turquía y 2 que se encuentran en Egipto. No sé el estado, la situación de las que están en Egipto. Y había incluso una más hasta el siglo pasado, perdón, el siglo XIX, que se quemó en Damasco, pero se han hecho copias de ella. O sea que fíjense ustedes, durante la primera generación del registro escrito y de la transmisión oral, ya tenemos un Corán consolidado, recopilado, registrado y copiado varias veces durante la primera generación de musulmanes, es decir, en vida del profeta Muhammad, 2 años después de su muerte y 15 años después de su muerte, se realiza este proceso 2 veces. Y tenemos todavía copias de esa época en varias ciudades del mundo islámico. Las personas que memorizan el Corán completo se los llama qari, son los qurra, ¿sí? Los recitadores o memorizadores. También se los llama hafiz. Hafiz significa custodio o memorizador del Corán. Y ellos van enseñando la recitación a sus discípulos y estos discípulos le van enseñando aquí a los puntitos verdes. Y espero que se vea. Bueno. Y estos puntitos verdes van transmitiendo a otras generaciones y generaciones. Y al día de hoy tenemos miles de personas que remontan su recitación a uno de estos qurra o hufaz. Y tienen licencias, ¿sí?, que confirman que la recitación que ellos realizan del Sagrado Corán se remonta hasta los discípulos del profeta Muhammad y al profeta Muhammad en sí. Como verán entonces, la revelación, el registro escrito del Sagrado Corán, la recopilación y el copiado del registro escrito se dieron de forma muy segura, muy seria y sobre todo en gran cantidad en la primera generación de musulmanes y en la vida misma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A manera de ejercicio solamente, miremos este cuadrito nuevamente y yo les pregunto, los cristianos con el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿hasta qué generación se remontan sus copias o manuscritos más antiguos del Evangelio o el Nuevo Testamento? Imagínense de estas líneas, ¿sí? 5 de estas líneas, 5 generaciones, alrededor de 150 años después de Jesucristo, aparece el manuscrito más antiguo que se tiene al día de hoy, que es un manuscrito que tiene 12 palabras, ni siquiera está completo
el Evangelio ni siquiera es del Evangelio que Dios le reveló a Jesús, sino que es un pedacito de la biografía del profeta Jesús, y esto se lo reconoce porque aparece la palabra Poncio Pilatos. ¿Se imaginan? Hay personas que desconfían del registro del Corán, siendo que se hizo de manera extensiva, de manera sistemática y bastante seria durante la vida del profeta, durante su primera generación de discípulos y seguidores, y dicen que la Biblia es segura, es confiable, el Nuevo Testamento, siendo que recién aparecen registros de 5 generaciones después de Jesús, la paz sea con él. Es decir, de esta línea de seguidores, 5 más. Tendría que tener un papel gigantesco, ¿no es cierto? Papel continuo de los antiguos, de las impresoras. Esto es solamente para comparar el nivel de precisión, ¿sí?, y seguridad que tienen los musulmanes respecto al Corán en comparación con el Nuevo Testamento. Sobre todo también en el Nuevo Testamento hay un problema muy grave, que la mayoría de los textos del Nuevo Testamento no se remontan al profeta y mensajero de Dios. El Nuevo Testamento tiene 27 epístolas o 27 libros, solamente 4 de los 27 se remontan, por lo menos verbalmente, teóricamente, se los atribuye a Jesús. 23 de los 27 libros ni siquiera se remontan a esta generación de gente, sino a otras personas de segunda mano, testigos de segunda mano, como el caso de Saulo de Tarso, que no conoció al profeta Jesús, y sin embargo él escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Si es que se puede asegurar que él lo dijo, ¿no? Bien, entonces los discípulos del profeta Muhammad, por encargo del mismo profeta, se tomaron la molestia de hacer un registro escrito muy preciso del Sagrado Corán y también de memorizar el Sagrado Corán por miles de personas lo memorizaban. Se calcula que habría unos 10.000, ¿sí?, memorizadores del Sagrado Corán en la época de los Sahaba. Y cada una de las copias del Sagrado Corán que tenemos hoy en nuestras manos se apoyan en este registro, en esta transmisión, primero oral y después escrita, grandemente confirmada y avalada de forma masiva, diría yo, ¿sí? Y esto es lo que le da seguridad al Corán, y por eso tenemos una sola edición del Corán, tenemos un solo Corán, gracias a Dios, y esto confirma las palabras de Dios en el mismo Sagrado Corán, donde dice Inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, que significa ciertamente que nosotros hemos hecho descender este recuerdo, este libro, este Sagrado Corán, y nosotros nos encargaremos de preservarlo. Pues bien, hasta hoy Dios ha cumplido con su palabra en el Sagrado Corán, a diferencia de lo que pasó lamentablemente con otros libros que se perdieron. Pero esto tiene también sus matices, tiene sus detalles que nosotros debemos tomar en cuenta. Les hablé de la recopilación escrita, ¿no es cierto?, que mandó a hacer Osman, este verdecito, Abu Bakr, y después las copias que mandó a hacer Osman y distribuyó en las capitales de provincias. ¿Cómo estaba el Corán escrito en esa época? Pues bien, era algo parecido a esto. Fíjense, por favor, es algo parecido a esto. Como verán, tenemos las letras, pero no están completas. Fíjense, tenemos un texto completo aquí arriba y tenemos el texto que se registró en la época de los Sahaba abajo. Como verán, el registro no es completo.
¿Sí? Aquí dice, mi éxito viene solo de Dios, que es una ley del Sagrado Corán. En la segunda generación de musulmanes, los que llamamos tabi'in, ...30 años después de la muerte del profeta, en la segunda generación, aquí, en esta línea, en la época ya de lo que se llama el califato omeya, este texto que se tiene copiado y distribuido masivamente es perfeccionado, ¿sí? Este texto es perfeccionado. Este era el texto como estaba en las primeras copias escritas del Sagrado Corán. Este texto es perfeccionado en 2 etapas. En la primera etapa se le agrega estos puntos y signos especiales color verde. Como pueden ver, aquí hay un punto que es la letra Ba. Aquí tenemos 2 puntos que son la letra Ya. Aquí tenemos 2 puntos aquí arriba, la letra Qaf, la letra Fa, la letra Ta. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Mi éxito viene solo de la mano de Allah o viene solo de Allah. Estas señales o estos signos diacríticos, ortográficos, como quieran ustedes llamarlos, se agregaron casi 30 años después del viaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a la Meca. En la primera generación de discípulos de los Sahaba, tabi'in. Sin embargo, todavía no se compara a lo que tenemos hoy en el Corán. Posteriormente, en la misma generación y en las siguientes, se fueron agregando otros símbolos que ya no son para la ortografía ni para la gramática, sino que son para tener una recitación más precisa. Este signo, por ejemplo, esto se llama madda. Este signo en rojo se llama madda y se utiliza para estirar la pronunciación de una vocal. Aquí dice وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Así de esta manera. Si yo no la pongo, la letra I de tawfiqi se haría corta. Aquí a la derecha tenemos 2 símbolos más. Tenemos esta letra Jim en rojo y tenemos esta letra Sad en rojo. La letra Sad en rojo significa que no vamos a pronunciar esta Aleph. Aquí en las letras dice Bi'Allah, Bi'Allah. Pero cuando ponemos este signo decimos Billah. La letra Aleph no se pronuncia, porque así de esa manera lo recitaba el profeta Muhammad. Y esta otra es para normar y reglamentar las paradas que hacía el profeta al recitar, es decir, lo que hoy llamaríamos puntos seguidos y puntos aparte, punto y coma, etc. Hay varios de estos signos, inshallah, los vamos a ver con más detalle después. Esta es la forma en que lo tenemos el Sagrado Corán hoy, ¿no es cierto? Pero esto pasó, ¿sí?, por varias etapas. Se agregaron los puntos, se agregaron los signos
de gramaticales, los que indican la declinación. Por ejemplo, esta aquí, ¿sí? Aquí estos signos indican la declinación. Y este era el original. Las letras estaban en su forma antigua, así como se escribía el hebreo. Y nótese, por favor, así también estaba el Torá hasta el año 1000 después de Cristo. Estaba así y no se sabía qué letra era, no se sabía cómo se pronunciaba. El proceso que los musulmanes realizaron en el idioma árabe en los primeros 30 años de la prédica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a los judíos les tomó 2400 años realizarlo. 2400 años. 2400 años. 80 generaciones, si no me equivoco. Perdón, 800 generaciones. Ya no sé calcular. Imagínense, cuando los judíos quisieron pasar a esta otra etapa, el año 1000, o sea, cuando ya el Corán estaba establecido y ya se recitaba y se lo conocía de la forma que lo conocemos ahora, los judíos recién en la ciudad de Jerusalén emiten lo que se llama el texto masorético. Y basándose en el árabe como modelo, empiezan a poner estos signos diacríticos y signos ortográficos que los llamamos movimientos también en árabe, al-harakat y alamat al-tarqim, etc. Solo para comparar entonces, el proceso que los musulmanes lo realizaron en 30 años, inmediatamente después de la revelación del Sagrado Corán y durante la misma. Recordemos que el Corán se estuvo revelando durante 23 años, ¿no? Entonces ese proceso que a los musulmanes les tomó 30 años o un poquito más, tal vez, en el caso del texto sagrado del judaísmo, entre Moisés, que recitó por primera vez el Torá, David, que recitó los Salmos, Isaías, Jeremías, que recitaron los libros proféticos, hasta el texto masorético, que es el más antiguo, así completo, tenemos 2300, 2400 años. ¿Cuántas generaciones eso? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos? La historia registra que por lo menos se perdió 2 veces el texto completo del Antiguo Testamento. Y bueno, lo mismo, algo similar sucede con el Nuevo Testamento, entre Jesús en el siglo I y los textos del Nuevo Testamento en el siglo II, en el siglo III y el texto oficial del siglo IV. Vemos que son muchas generaciones, muchas guerras y persecuciones que han pasado. Bien, se nos termina el tiempo. Si tienen preguntas, algo, las ponen por favor abajo en los comentarios, siempre con el debido respeto y manteniendo la correspondencia con el tema, ¿no es cierto? Deben ser preguntas pertinentes a lo que estamos hablando, inshallah. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho, quédense en su casa, eviten en lo posible contagiarse y si les toca salir para buscar el sustento de forma honesta, de forma honrada, le pedimos a Dios que los proteja, ¿sí? Cuídense ustedes también, pero siempre le pedimos a Dios que proteja a todos nuestros hermanos y a todos los seres humanos, a nuestros mayores y a nuestros menores también. Assalamu alaikum fi amanillah.